Esas barreras de México son ridículas, parecen vallas para que no se escape un perrito. La frase, cargada de una arrogancia afilada, resonó en el estudio de televisión en Berlín, y una onda de risas contenidas se extendió entre el equipo de producción. Los otros comentaristas en el panel no pudieron disimular sus sonrisas. Uno de ellos soltó una carcajada abierta. En la audiencia, el murmullo se convirtió en una risa colectiva, potente y burlona. En la pantalla gigante detrás de ellos, se proyectaba una imagen vibrante y caótica de la estación Insurgentes del metro de la Ciudad de México en hora pico. Miles de personas fluían como un río humano, y en medio de todo, unos torniquetes metálicos, bajos y aparentemente frágiles, giraban con una calma casi insultante. ¿Y se supone que este es el sistema de transporte de una de las ciudades más grandes del mundo? Por favor, es un chiste, dijo la mujer que había encendido la mecha, encogiéndose de hombros con desdén. Era Heidi Becker, una ingeniera de 35 años de la Deutsche Bahn, la compañía ferroviaria nacional de Alemania. Se cruzó de brazos, una sonrisa provocadora dibujada en sus labios, sus ojos azules brillando con una superioridad profesional que no se molestaba en ocultar. En Alemania, nuestros sistemas usan barreras de acero reforzado y cristal blindado. Estas cosas de aquí las podría saltar un niño. El presentador del programa, encantado con la controversia, avivó el fuego. Vaya que sí. Creo que la puerta de la jaula de mi hámster es más robusta. La audiencia estalló en otra carcajada. Es una mentalidad de seguridad completamente nula, continuó Heidi, sintiéndose validada. Es lo que pasa cuando se confía demasiado en la gente. En ese espacio donde la mofa se mezclaba con el aplauso, Heidi asintió, satisfecha. Para ella, una barrera de acceso era un símbolo de orden y tecnología. Acero grueso, sensores infrarrojos, cámaras de vigilancia, un sistema complejo diseñado para protegerse mediante la desconfianza, no la fe. Por eso, esos simples y bajos torniquetes mexicanos le parecían un absurdo, una negligencia incomprensible. ¿De verdad funciona así?, preguntó, casi para sí misma. Cualquiera podría colarse sin pagar. Uno de los comentaristas a su lado, un hombre mayor con aire de sabelotodo, añadió su propia dosis de humor condescendiente. Bueno, tal vez los mexicanos son demasiado amables para saltarse las reglas. O quizás demasiado bajitos para saltar la valla. La risa fue ensordecedora. Tras la emisión del programa, las redes sociales en Alemania se inundaron de publicaciones con el hashtag vallas para perritos, ridiculizando el sistema de transporte mexicano. La Ciudad de México, un gigante urbano con una red de movilidad compleja y vital, se convirtió, de la noche a la mañana, en el blanco de una broma internacional. Pero pocos días después, el destino, con su ironía característica, llevaría a Heidi a México para un proyecto de investigación. Y en el momento en que pisó por primera vez una estación del Metrobús, comprendería cuán superficial y vacía había sido su risa. Detrás de esas vallas para perritos que había ridiculizado, latía una filosofía de confianza y calidez que Alemania, en su búsqueda de la perfección técnica, quizás había olvidado. Esta es la historia de cómo una ingeniera alemana, cegada por su propia lógica, descubrió una fortaleza inesperada en lo que consideraba una debilidad. Y es también el relato de cómo, en las puertas más simples que cruzamos a diario, reside el alma de una cultura, el orgullo y la filosofía de un pueblo entero. Heidi Richter, a sus 35 años, era una estrella en ascenso en el departamento de infraestructura de la Deutsche Bahn. La llamaban la Dama de Hierro no solo por su campo de trabajo, sino por su carácter, meticulosa, apasionada y con una fe inquebrantable en que la ingeniería alemana era el pilar que sostenía la civilización moderna. El viaje a México se debía a un nuevo proyecto de colaboración entre la red de movilidad de la Ciudad de México y su empresa. El objetivo, mejorar la experiencia del usuario, comparando y aprendiendo de ambos sistemas. Una cadena de televisión alemana documentaría el proceso, lo que había dado lugar a su infame aparición televisiva. Sin embargo, Heidi ya albergaba un prejuicio latente contra la cultura latina, y en particular la mexicana. Años atrás, su compañía había lanzado una campaña especial, un upgrade gratuito a primera clase para todos los pasajeros alemanes que viajaran en una prestigiosa línea de autobuses de lujo en México. Era un gesto de buena voluntad,
un agradecimiento simbólico a un turista alemán que, durante un accidente en una carretera mexicana, había rescatado valientemente a varios niños. La intención era noble. Pero los informes que llegaron después al escritorio de Heidi pintaban un cuadro desolador. Los reportes hablaban de la mala conducta de los pasajeros alemanes beneficiados, dejaban basura en los asientos, comían ruidosamente, y algunos incluso habían sido acusados de llevarse equipaje ajeno por error. ¿Y estos son los alemanes civilizados?, había pensado con amargura. ¿Así es como se comportan cuando las reglas se relajan? La experiencia la había dejado con un profundo cinismo, un sentimiento cercano al desprecio hacia lo que ella percibía como una cultura de laxitud que contagiaba incluso a los más disciplinados. Heidi sentía un orgullo casi patriótico por su creación más admirada, el tren de alta velocidad AES. De Berlín a Múnich en apenas 4 horas. Un diseño aerodinámico, un viaje silencioso y un interior que encapsulaba la elegancia funcional alemana. Esto es la perfección hecha máquina, solía decir. Como ingeniera, creía firmemente que la tecnología debía ser bella y, sobre todo, infaliblemente robusta. Por eso, este viaje a México le parecía una pérdida de tiempo. ¿Qué podemos aprender de ellos?, murmuró para sí misma mientras miraba por la ventanilla del avión. Con el equipo de filmación a bordo, se esforzó por mantener una sonrisa de confianza, proyectando el orgullo de representar el estándar de oro de la ingeniería mundial. En ese momento, no tenía idea de que, en cuestión de días, todas sus certezas, construidas sobre cimientos de acero y lógica, serían sacudidas hasta la raíz. Al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Heidi contuvo el aliento. A pesar del inmenso flujo de gente, el suelo de la terminal brillaba y el aire se sentía sorprendentemente limpio. En el lobby de llegadas, el personal de información recibía a los viajeros con sonrisas genuinas y amables. Bienvenidos a México. La calidez de esas simples palabras la tomó por sorpresa. Los letreros de señalización estaban en español, inglés y otros idiomas, claros y eficientes. Nadie parecía perdido o confundido, el movimiento de la gente era fluido, un baile orgánico y sin coreografía. ¿Cómo es posible que todo sea tan fluido?, le susurró a un colega, quien se encogió de hombros con escepticismo. Seguramente es un montaje para las cámaras. Una actuación. Aún así, una sensación extraña comenzó a brotar en el pecho de Heidi, algo que una simple actuación no podía explicar. Durante el trayecto del aeropuerto al hotel en Polanco, observó la ciudad desde la ventana del vehículo. Las calles, aunque congestionadas, estaban notablemente limpias. Los semáforos cambiaban con una precisión rítmica, y los coches, a pesar del legendario tráfico de la ciudad, mantenían una especie de orden no escrito, cediéndose el paso con gestos de la mano o un simple toque de claxon que no sonaba agresivo, sino comunicativo. Es ordenado, como una máquina, pensó, pero no se siente frío. Aquella escena urbana, vibrante y organizada a su manera, era un universo aparte del gris metódico de Berlín. Días después, una noticia capturó su atención. En los Skytrax World Airport Awards de ese año, los premios a la excelencia aeroportuaria, 3 aeropuertos mexicanos estaban clasificados entre los más limpios y eficientes de América Latina. El de Berlín ni siquiera figuraba en la lista. Al ver los datos, Heidi sintió una punzada de molestia. Vaya, así que no era una coincidencia, se dijo. Limpieza y amabilidad. Pero eso es solo servicio al cliente, una cuestión de hospitalidad. No tiene nada que ver con la tecnología de su sistema de transporte. Con ese pensamiento, tratando de reafirmar sus prejuicios, se dirigió a su primera visita oficial, el corazón del sistema de movilidad integrada de la ciudad. Mientras el vehículo se deslizaba silenciosamente por el viaducto, Heidi sintió de nuevo esa extraña disonancia. Algo en este país era fundamentalmente diferente a Alemania. Y la naturaleza de esa diferencia, la causa de su creciente inquietud, estaba a punto de ser revelada. Al día siguiente, la delegación alemana fue recibida en las oficinas centrales del sistema de transporte colectivo. Quien les dio la bienvenida fue el ingeniero Mateo Rojas, jefe del Departamento de Operaciones Internacionales. Un hombre de unos 40 años,
con una sonrisa serena y una calma que parecía inmune al caos de la metrópoli que ayudaba a mover. Inclinó la cabeza ligeramente y los saludó en un inglés fluido y cálido. Señores, sean todos bienvenidos. Es un honor tenerlos aquí. Si me acompañan, comenzaremos el recorrido por una de nuestras estaciones más emblemáticas. El ingeniero Rojas hablaba de forma pausada, eligiendo cada palabra con cuidado. Incluso a través del traductor, su sinceridad era palpable. Típica cortesía latina, pensó Heidi con una pequeña sonrisa condescendiente. Pero esa sonrisa estaba destinada a desvanecerse. Descendieron por unas escaleras eléctricas hacia los andenes de la estación Bellas Artes, y al final de un pasillo adornado con réplicas de murales prehispánicos, apareció una fila de máquinas de un brillo plateado. Eran los torniquetes. Una hilera ordenada de barreras bajas. Cada vez que un pasajero acercaba su tarjeta de movilidad, un suave bip electrónico sonaba y dos pequeñas aletas de metal se retraían por un instante antes de volver a cerrarse. Todo el proceso era asombrosamente silencioso y rápido. El ingeniero Rojas extendió una mano hacia ellos. Este es nuestro sistema de acceso. ¿Esto? Harry no pudo evitar fruncir el ceño. Entre sus colegas se extendió un murmullo de incredulidad. No se parecía en nada a las imponentes jaulas de acero y plexiglás a las que estaban acostumbrados en Europa. Eran barreras que apenas llegaban a la cintura, con aletas que parecían más decorativas que funcionales. «Qué primitivo», comentó uno de sus compañeros. «Un niño podría saltar por encima sin esfuerzo». En Múnich, esto no duraría ni 3 días. Las pullas y las risas resonaron en el pasillo. El camarógrafo del equipo de televisión capturó la escena, y el director asintió, satisfecho. «Buen material», murmuró. Esas imágenes, transmitidas días después en Alemania, serían el complemento perfecto para la burla inicial de Heidi. «Seguro que tienen un problema masivo de evasión de pago, ¿no es así?», dijo Heidi con una risa apenas disimulada. «Los sensores parecen muy básicos. Cualquiera podría pasar». Mateo Rojas mantuvo su sonrisa serena. «Por favor, pasen ustedes mismos y experiméntenlo». Uno por uno, los miembros de la delegación alemana, con las cámaras siguiéndolos, pasaron sus tarjetas de cortesía. En ese momento, Heidi se detuvo en seco. Observó a su alrededor. Cientos de pasajeros fluían a través de los torniquetes en un torrente continuo, pero no había ni un solo intento de fraude. Ni empujones, ni caos. El sonido rítmico de las tarjetas siendo leídas creaba una especie de pulso constante, y la gente caminaba como si estuviera siguiendo una coreografía invisible. Mateo Rojas continuó su explicación, su voz tranquila contrastando con el bullicio de la estación. Este sistema está diseñado para procesar hasta 70 personas por minuto. Su propósito no es impedir el paso, sino facilitar el flujo. No está pensado para detener a la gente. Facilitar, no impedir, repitió Heidi en su mente. La diferencia era abismal. Los sistemas alemanes, construidos sobre la premisa de la desconfianza. El sistema mexicano, diseñado sobre la base de la confianza. Enfrente de una simple barrera de metal, dos filosofías culturales chocaban de forma brutal y silenciosa. Mientras observaba las espaldas de la gente que desaparecía en los túneles, Heidi recordó de pronto las escenas cotidianas en las estaciones de Berlín. Gente saltando torniquetes, otros empujando las barreras con violencia, los guardias de seguridad gritando. Había aceptado todo eso como algo normal, el coste inevitable de la naturaleza humana. Ahora, esa certeza se desmoronaba sin hacer ruido. La risa de sus colegas se había extinguido. En el pasillo, solo quedaba el suave y rítmico beat de los validadores. Al otro lado de los torniquetes, el mundo que se abrió ante Heidi no era el de una estación de tren cualquiera. Se detuvo, asombrada. Era como la superficie de un lago en calma. A pesar de ser la hora punta de la mañana, y con cientos de pasajeros esperando en el andén, nadie empujaba, nadie levantaba la voz. Oficinistas con traje, estudiantes con mochilas, turistas con cámaras, todos formaban filas ordenadas de manera natural, esperando su turno en las áreas señalizadas con flechas en el suelo. Esperaban en silencio.
nadie alteraba el orden. Si quedaba un espacio libre, alguien avanzaba un paso para llenarlo, sin necesidad de que se lo dijeran. Sin palabras ni órdenes, el conjunto se movía con una respiración común. ¿Por qué nadie les dice lo que tienen que hacer? ¿Dónde están los guardias?, preguntó Heidi, confundida. A su lado, Mateo Rojas sonrió. En México, hacer fila no se ve tanto como una regla, sino como un gesto de respeto. Es la idea de que ceder el paso te hace sentir bien. Es un sentimiento que se ha vuelto parte de nosotros. El resultado, al final, es el orden. Heidi sintió un escalofrío. El orden, para ella, era algo que se imponía con autoridad y reglamentos. Pero el espectáculo que tenía ante sus ojos no nacía de la imposición, sino de la confianza. La idea de que la gente se comportaría correctamente incluso cuando nadie le estuviera vigilando, un valor que parecía impregnar el aire, comenzaba a arraigarse en su mente. Cuando el tren llegó y las puertas se abrieron, todos en el andén dieron instintivamente un paso atrás. Nadie intentó subir hasta que el último pasajero hubo bajado. En esa quietud, solo se oía el chirrido metálico de las ruedas sobre las vías. Finalmente, las filas avanzaron y todos subieron al vagón de manera ordenada. Sin prisas, sin quejas. En la mente de Heidi destellaron imágenes de las batallas campales en los andenes de París o Roma, esa cultura del sálvese quien pueda que ella siempre había asociado con la pasión y la vitalidad humanas. Ahora, esas palabras le sonaban vergonzosas. Creo que empiezo a entender por qué sus torniquetes no están destrozados, murmuró. Lo que movía el transporte de México no era la maquinaria, sino el corazón de su gente. La confianza por encima de las reglas. El autocontrol por encima de la vigilancia. Antes de que pudiera terminar de procesar ese pensamiento, el tren se puso en marcha con una suavidad casi imperceptible. Heidi miró su reloj, asombrada. Las manecillas marcaban exactamente la hora de salida programada. La salida tuvo un desfase de 0 segundos, dijo Mateo, a su lado. No había orgullo en su voz, solo la serena afirmación de un esfuerzo diario, una calidez que validaba el trabajo invisible de miles. Heidi exhaló lentamente y sonrió. No era una sonrisa de incredulidad o ironía, sino una sonrisa genuina, la que surge cuando el alma se siente conmovida. Es increíble. Es la partida más silenciosa que he experimentado. Es como si el tiempo mismo se adaptara a las personas. Mateo Rojas entrecerró ligeramente los ojos. Sí, aquí decimos que el tiempo de nuestro sistema no lo marcan los relojes, sino la respiración de la gente. Las máquinas miden los segundos, pero son las personas las que sienten el tiempo. Esa frase se hundió profundamente en su corazón. La respiración de la gente. En su mente, el significado de la palabra precisión comenzó a cambiar lentamente. Y entonces, se dirigieron a conocer la joya de la corona del sistema, el centro de control. Era un lugar donde la densidad del aire parecía distinta, donde el futuro de la movilidad de la ciudad se estaba escribiendo en tiempo real. Al entrar en el centro de control del sistema de movilidad integrada, Heidi se quedó sin aliento. Una pared entera estaba cubierta por una pantalla gigante, un mapa digital de la metrópoli donde miles de puntos de luz se movían en perfecta sincronía. Cada punto era un tren del metro, un metrobús, un cablebús, pulsando al unísono como el sistema circulatorio de un ser vivo colosal. Los operadores, sentados en hileras ordenadas, se comunicaban a través de sus diademas con una calma imperturbable. Nadie gritaba, nadie mostraba signos de estrés. En esta sala, explicó Mateo con voz solemne, un retraso de 1 minuto se considera tan grave como un accidente. El aire se tensó. Les mostraron los protocolos para emergencias como sismos o inundaciones. En el instante en que un sensor detectaba la más mínima vibración anómala, una inteligencia artificial analizaba los datos y calculaba las rutas de evacuación más seguras, más rápido de lo que cualquier humano podría hacerlo. Pero la decisión final siempre recaía en una persona. La tecnología no estaba allí para reemplazar a los humanos, sino para protegerlos. Es perfecto, susurró Heidi. Nunca había visto un país donde la relación entre la tecnología y el ser humano fuera tan armoniosa. Detrás de los fríos datos, se sentía una calidez, una temperatura humana.
Esa perfección, llena de una amabilidad invisible, la estremeció. Pero lo que verdaderamente la cautivó fue lo que le presentaron como el símbolo del futuro, la Línea Cero, el proyecto del primer tren de levitación magnética de América Latina. Una maqueta a escala real apareció ante ellos, silenciosa y futurista. Alcanzará los 500 kilómetros por hora, dijo un joven ingeniero con una sonrisa, pero lo más sorprendente será su silencio. Una simulación en video mostró al tren flotando sobre las vías, acelerando sin el más mínimo sonido de fricción, simplemente deslizándose por el aire. Es como si el futuro se acercara sin hacer ruido, dijo Eddy. Sus palabras no eran una simple observación, sonaban más como una plegaria. Mateo Rojas asintió. Los trenes de México no existen para competir en velocidad. Existen para llevar a las personas a su destino de forma segura y tranquila. En ese instante, algo se rompió dentro de Eddy. En Alemania, la velocidad era el máximo orgullo. Aquí, en México, el silencio era la prueba definitiva de la confianza. No es ostentoso, pero es perfecto, pensó. México era un país que avanzaba hacia el futuro sin estridencias. Cerró los ojos, sintiendo una profunda paz. La noche antes de su regreso a Alemania, mientras estaba en el lobby de su hotel, Eddy recibió un correo electrónico. El remitente era del departamento de investigación de la cadena de televisión que la había contratado. El asunto decía, la verdad sobre el incidente de los pasajeros de primera clase. Lo abrió con curiosidad. Su corazón dio un vuelco. Aquellos pasajeros maleducados, los que habían recibido el upgrade gratuito en México años atrás, no eran alemanes. La investigación había revelado que se trataba de un grupo de turistas de otros países que habían utilizado pasaportes alemanes falsificados para aprovechar la oferta. Un dolor agudo le atravesó el pecho. En su mente, revivió la imagen de los mexicanos en el andén, formando filas ordenadas, esperando en silencio su turno. La realidad que se había negado a creer ahora la golpeaba con la fuerza de un tren. Nadie haciendo trampas, nadie aprovechándose del sistema. Estaba tan equivocada, susurró, su voz quebrada. No se sentía derrotada, sino humillada por su propia ceguera, por su negativa a ver lo que tenía delante. No era una derrota, sino el comienzo de un aprendizaje. En el vuelo de regreso, abrió su cuaderno. Silencio. Confianza. Diseño centrado en el ser humano. Las palabras que había aprendido en México llenaban las páginas. Tengo que aplicar esto en Alemania, pensó. Una nueva llama, silenciosa pero intensa, ardía dentro de ella. A su regreso, en una reunión del departamento técnico, Eddy hizo su propuesta. Quiero que diseñemos sistemas basados en la confianza, no en el control. La era de construir estaciones asumiendo que el usuario es un enemigo ha terminado. Al principio, sus colegas se rieron. La idea les pareció una locura, una ingenuidad peligrosa. Pero Eddy no se rindió. Meses después, consiguió que su diseño fuera aprobado para una nueva estación en una ciudad provincial. Un diseño que priorizaba la confianza humana. Redujo el número de cámaras de vigilancia, amplió los pasillos para crear un flujo más orgánico y eliminó barreras innecesarias, creando una estructura que invitaba a la gente a cederse el paso de forma natural. El resultado fue asombroso. Los incidentes y altercados disminuyeron drásticamente, y la eficiencia operativa de la estación mejoró. La estación se siente más tranquila, decían los usuarios. Ahora puedo venir con mis hijos sin sentirme estresada, comentaba una madre. Cada testimonio que le llegaba llenaba a Eddy de una emoción indescriptible. Incluso uno de los guardias de seguridad se lo confesó, es extraño. Quitamos cámaras, y la gente se volvió más amable. De pie en el andén de su nueva estación, sintiendo el viento en el rostro, Eddy sonrió. El silencio nace de la confianza. El eco de aquella mañana en la Ciudad de México resonaba aún en lo más profundo de su ser. Semanas más tarde, la televisión pública alemana emitió el documental sobre el viaje a México. El título era, El silencio que mueve a un país. La primera escena mostraba el viaje de Eddy, desde su llegada al reluciente aeropuerto hasta los andenes silenciosos del metro. Mostraba a la gente respetando las filas,
y a las multitudes pasando por los pequeños torniquetes como si todos respiraran al mismo compás. Gradualmente, la audiencia en el estudio, que meses antes se había reído a carcajadas, se fue quedando en un silencio sobrecogedor. El narrador dijo: en estas pequeñas barreras vive una confianza que el resto del mundo parece haber olvidado. Cuando el programa terminó, los invitados en el estudio comenzaron a aplaudir. No fue una ovación ruidosa, sino un aplauso lento, solemne, cargado de un profundo respeto. Uno de los comentaristas que antes se había burlado, el mismo que había hecho el chiste sobre la jaula de su hámster, tomó el micrófono. «Qué irónico», dijo, con la voz teñida de humildad. Nos reíamos diciendo que las barreras de México parecían vallas para perritos, pero los que nos comportábamos como animales éramos nosotros. No eran vallas pequeñas. Eran la puerta de entrada a la confianza. Un silencio aún más profundo se apoderó del estudio. Alguien susurró: la verdadera fuerza de México reside en los lugares donde no hay ruido. Tras la emisión, el documental se viralizó. Las redes sociales se llenaron de comentarios de todo el mundo. Una cultura que no hace trampas es la que construye los mejores sistemas del mundo. La confianza es una seguridad más fuerte que cualquier sensor. Ellos no se mueven por reglas, se mueven por el corazón. El silencio de este país me hizo llorar. Debajo de uno de los comentarios más populares, alguien había publicado una foto de la nueva estación diseñada por Heidi. La luz del sol se filtraba por el techo, iluminando un andén amplio y sereno. Los rostros de las personas que caminaban por él parecían tranquilos, amables, orgullosos. La narración final del documental resonó suavemente mientras las imágenes se desvanecían. Los torniquetes de México no eran solo barreras. Lo que el mundo vio fue el plano del corazón de su gente. Un diseño basado en la confianza y la calidez. La pantalla se fundió a negro, y unas últimas palabras aparecieron en letras blancas. El silencio y la amabilidad no son debilidad. Son la fuerza de la conexión.